come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Your next adventure is waiting. See your Carolina Ford dealer today for a new Ford SUV. Subir cada uno de los 150 peldaños que llevaban a la linterna suponía un esfuerzo insoportable. Años de servicio en aquel inhóspito monumento a la soledad habían hecho que la humedad reinante volviese su espalda quebradiza, convirtiendo sus piernas en dos apéndices a veces incontrolables. Pero las noches y los temporales no entendían de penurias humanas, eran de hecho la causa de muchas de ellas. Y aquella madrugada no sería una excepción. Recibió el aviso alrededor de las 3 de la madrugada. Un viejo vapor con una importante vía de agua en el costado de estribor navegaba rumbo sur buscando refugio. Al instante se imaginó el trajín a bordo, los precipitados relevos en las bombas de achique, el miedo. Siempre igual. En situaciones como aquella el reloj no era el mejor aliado. Cada minuto que pasara convertiría invariablemente la vida de aquellos hombres en una emanación constante. Si no llegaban a tiempo de encontrar un puerto de abrigo o cualquier otro accidente de costa propicio, la mar se cobraría el precio, depositando los restos del naufragio en la playa. Y al saqueo le seguiría el silencio eterno, roto en la oscuridad de algunas noches sin luna, en las que los lugareños aseguran oír los lamentos de quienes dejan su vida en aquellos bajíos. Voces que desde más allá del fondo del mar le recordaban quién era. Un viejo farero encorvado, casi ciego, incapaz de mantener la luz de la esperanza para cada barco sentenciado. Resollando llegó al balcón. La espuma de mar, llevada por el viento, empapó su cara cuando la tenue luz del amanecer dibujaba la línea del horizonte hacia la que dirigió su última mirada antes de entregarse al abismo que tantas veces le había tentado. Hace días que dejamos por la aleta de babor el cabo Finisterre y se mantienen los vientos portantes que empujan al Nahua a una velocidad de 5 nudos casi constantes. La borrasca que ha entrado en la península parece haber dejado el testigo a un potente anticiclón que, desprendido del noroeste, toma el relevo asegurando el flujo de vientos de componente norte durante al menos un par de jornadas más. Estamos en racha. Aprovechémosla, pues, rumbo a Norabama. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a este podcast dedicado a la náutica, bienvenidos al último episodio de A Son de Mar de este año, porque próximos a finiquitar el 2021 no volveremos hasta mediados de enero. Mientras, y para terminar la campaña, en el capítulo de hoy hablaremos con toda una campeona olímpica, con Ángela Pumariega, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012, de sus inicios en el deporte de la vela, de su trayectoria, vinculada la mayor parte del tiempo a la vela ligera, de por qué el snipe le aportó tanto, o de la preparación que debe tener todo deportista que consigue clasificarse para unos Juegos Olímpicos. Hablaremos en este podcast con ella. Librería Robinson tiene trabajo estos días previos a la llegada de la Navidad, así que no molestaremos a Juan Melgar. Pero sí visitaremos el Museo Marítimo de Asturias. En nuestra cita habitual con José Ramón García tenemos el gusto de conocer de cerca cada una de las piezas que atesora el museo. Hoy su director abre para nosotros las vitrinas que guardan la colección de juguetes antiguos con los que los niños de otras épocas emulaban ser patrones de una lancha rápida, capitanes de barcos mercantes construidos con tente, ¿os acordáis? O submarinistas en misión especial manejando las articulaciones de su Madelman. ¿Sería alguno de los juguetes que guarda el museo el regalo de los Reyes Magos de algún niño? ¿Quién sabe? Y con Roberto Álvarez Bucetas, ya sabéis, quienes escucháis habitualmente este podcast, que siempre hablamos de asuntos de interés que tienen que ver con la náutica y que abarcan aspectos tan variados como legislación, el análisis de alguna regata importante del calendario o maniobras, situaciones y elementos que tienen que ver con la navegación o nuestro barco. Hoy toca conocer mejor el compás, instrumento utilizado cada vez menos, pero que además de lucir a bordo, sigue siendo de gran utilidad. Comenzamos.
Para alguien que ha sido campeona olímpica, la vela ligera ha supuesto y lo supone prácticamente todo en su vida deportiva. Empezó a competir con 10 años. Desde entonces ha ido compatibilizando sus éxitos deportivos con tareas profesionales fuera del ámbito de la vela. Su nivel competitivo, no obstante, sigue intacto después de haber conseguido importantes desafíos, siendo quizá la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres el más relevante. Repasamos durante los próximos minutos la trayectoria deportiva de Ángela Pumariega, regatista asturiana que sigue en activo compitiendo a un alto nivel y del que sin duda también daremos cuenta en esta entrevista. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, pues muy bien, aquí con vosotros. Empiezas con tan solo 10 años a competir, ¿es esto así? Sí, la verdad es que empecé con 10 años. He de decir que no ha sido mi primer deporte la vela, yo empecé con 6 años la gimnasia, pero desde muy pequeña me diagnosticaron alergia y asma, entonces los médicos dijeron que debería hacer algún deporte al aire libre. Y bueno, mi abuelo era piragüista, mi madre nadadora, mi padre hacía windsurf, así que yo creo que me dedicase a algún deporte de agua estaba en mi ADN. Entonces, pues con 10 años fue cuando me apuntaron a un cursillo de vela en el club de regatas. Y bueno, pues de ese hobby pasó a ser 10 años mi profesión. Y ahora, aunque no me dedico a ello profesionalmente, pues bueno, pues obviamente no me he podido separar del mar. Ya. Bueno, ya has respondido a mi segunda pregunta, porque te iba a preguntar cómo habías llegado a la vela, pero claro, con los antecedentes acuáticos, digamos, que tenías en la familia, no era difícil escoger alguna modalidad náutica, ¿no? Eso está claro. No, sí, exacto. La verdad es que me apuntaron como cursillos de vela, como cualquier niño en verano, un poco por hacer algo. Sí. La verdad es que es un deporte que me enganchó desde el primer momento. Es verdad que cuando empiezas, pues es más esas ganas de agua, querer volcar el barco, tirarte al agua, pues ese entretenimiento y bueno, pues me enganché porque al final cada día, todos aquellos que conocemos el mar, cada día es un día diferente, cada día es un deporte en el que se aprenden todos los días. Pues bueno, pues no sé, me enganchó desde el primer momento y es verdad que en verano cuando se empiezan los cursillos pues era más ocio, pero ya pronto ese invierno que seguí navegando, pues la verdad que pues empiezas a hacer las regatas y bueno, pues la verdad es que es un deporte que engancha mucho. Ángela, ¿y cómo recuerdas tus primeros años? Los primeros monitores, los compañeros. Sí, pues yo lo recuerdo al principio como mucha diversión, ¿no? Y eso que yo empecé a navegar en Gijón, o sea que bueno, que el agua está fría, que hay días que son buenos, pero bueno, y no tan buenos, pero no recuerdo ni pasar frío ni nada de eso, ¿no? Recuerdo eso, como divertirnos, pasarnos el día metidos en el agua. Y los monitores, pues yo creo que hacían lo que se debe de hacer en los primeros años, pues que lo pasemos bien en el agua. Obviamente es un deporte en el que estamos en un medio que no controlamos, con lo cual es necesario pues eso, tener una seguridad, no solo divertirnos como tal, pero entonces los monitores de aquella época pues transmitían eso, el poder divertirnos, pero siempre con esa prudencia de estar al cargo de niños que al final están haciendo de todo menos cosas buenas, ¿no? Pero sí, lo recuerdo con muy buenos años y obviamente pues yo creo que tener un buen monitor que te haga o te transmita esa pasión por la vela, por el mar, pues es la clave para seguir, ¿no? Obviamente, en cualquier deporte. Oye, cuando se ven a los chavales salir a entrenar, a veces quien no esté vinculado al mar puede asustarse porque salen en condiciones duras, ¿eh? Sí, la verdad es que además aquí el Cantábrico, pues tenemos días de un mar importante, viento y pues unas condiciones que no son iguales a las idílicas del Mediterráneo. Pero como digo, siempre lo primero, ante todo, es siempre la seguridad. Es importante o es imprescindible que se sepa nadar, obviamente, a pesar de que siempre llevamos chalecos. Y pues siempre consultamos la parte meteorológica para saber lo que te vas a encontrar fuera, ¿no? Pues y obviamente si está muy duro, pues dices, oye, pues si no tengo mucho nivel, pues igual debería quedarme en tierra o tal. Pero al final es un deporte que no suele haber accidentes, pero yo creo que al mar, al viento, es importante tenerle siempre un respeto y un cuidado, pues para eso pues siempre tener esa cierta prudencia, obviamente. Oye, Ángela, y cuando te colgaste la medalla de oro en Londres, además de la gente a la que quieres, evidentemente, ¿te vino a la cabeza la imagen de alguien importante en tu trayectoria deportiva? Pues la verdad es que ahí en lo alto del podium sí que al final estás muy poco tiempo, ¿no? Porque es lo que dura el himno, por así decirlo. Pero sí que se te pasa toda como
esa película por delante de tus ojos de todo lo que, bueno, yo pensé, digo, todo lo que he sufrido para llegar hasta aquí ha merecido la pena, ¿no? Pero sí que es verdad que te acuerdas de todos esos momentos desde el inicio, ¿no? De tus primeros monitores que confiaron en ti, esos compañeros durante toda la trayectoria deportiva. Yo, por ejemplo, una de las primeras personas que más confiaron en mí pues fue Juan Meredith, aquí el regatista asturiano, vamos, muy conocido también, que es uno de los primeros que bueno, pues que confió en mí. Y con quien hablamos, con quien hablamos en el podcast pasado, precisamente. Sí. Pues Juan Meredith fue uno de mis mentores, por así decirlo, de mis descubridores, ¿no? Ya que él navegaba en snipe y no tenía tripulante, fue a la escuela de vela y yo que estaba en los cursillos salía a navegar con él y la verdad es que fue uno de mis mentores en la vela, ¿no? Y de navegar con él, pues luego fue cuando empecé a navegar con Fran Palacio, que también fue mi patrón de toda mi etapa juvenil. Y bueno, pues claro, son gente, pues eso, pues Fran Palacio, su padre, Pepe Palacio, vas pasando etapas, Félix Gancedo, regatista malagueño que bueno, que navegué con él un montón de veces. Sí. Y bueno, pues vas viendo como esa típica gente que durante tu etapa pues va viendo, pues no sé, algo en ti que piensa que es algo, bueno, pues que se te da bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues obviamente gracias a todas esas personas, ¿no? Durante toda la trayectoria, pues es la que te vas formando como regatista, de la que vas aprendiendo y pues te vas formando. Pero yo creo que la vela es un deporte, como digo, cada día se aprende algo nuevo en el agua y de cada persona, de cada compañero, de cada regatista aprendes algo, ¿no? Porque pues bueno, aunque sea alguien que no sea, pues bueno, ni un gran regatista, ni un gran marinero, ni nada, pero siempre ves como esa forma de leer el viento, de ver algo diferente que te enseña. Entonces yo creo que es un deporte muy bonito por eso, porque cualquier persona te puede enseñar y eso va sumando en tu carrera deportiva. Antes de Londres y para llegar a competir en unos Juegos Olímpicos, ya lo has mencionado, ¿no? Has deslizado ya esta idea. Un deportista pues ha tenido que pasar por muchas pruebas y competiciones del más alto nivel, además de una preparación muy exigente. Entre las clases de vela ligera en las que has competido, ¿podemos decir que el snipe es la que más te ha aportado? Sí, sin duda. Incluso ahora, que ya estoy fuera de la vela olímpica, pues yo he retomado el snipe y me parece una categoría que aunque puede parecer muy simple, pues no tiene speed, por ejemplo, es una categoría en la que se aprende muchísimo porque es un barco muy lento, con lo cual las decisiones a veces son barcos más rápidos, pues que la técnica de la tripulación, pues bueno, pues influye mucho, pero bueno, si es un barco muy lento, pues la táctica de la regata pues es muy importante, ¿no? Entonces, pues en cada regata se aprende muchísimo. Pero sí que es verdad que el snipe, pues además es una categoría en la que todo el mundo vuelve a esta clase. Hay grandes regatistas y, bueno, pues para mí es la clase que más me ha dado, obviamente. ¿Qué más te ha dado? Y como has comentado, todavía te da porque sigues compitiendo. De hecho, tu último triunfo fue el Campeonato Sur de Europa junto a Martín Bermúdez, me parece que el año pasado, ¿no? 2021. Sí, justo en verano hicimos nuestro mejor resultado de este año fue el ganar el Sur de Europa, que eso lo que nos ha dado fue, pues bueno, los puntos como para estar nominados para mejores regatistas del año, y la verdad es que esa temporada 2021 ha sido muy buena, toda en la categoría snipe y bueno, pues la verdad es que muy contenta con seguir estando allí, peleando y bueno, pues seguir haciendo lo que me gusta, aunque no sea de forma profesional, pero bueno, pues ya los fines de semana cuando me puedo escapar, cuando ya puedo, hay que combinar ahora el trabajo, ¿no? con la vida deportiva, pero bueno, cuando puedo me escapo y la verdad es que pues bueno, pues una maravilla. La vela ligera enseña mucho, entre otras cosas, a leer el viento, ya nos lo has comentado, y en el caso del snipe, bueno, pues eso es lo que te ha aportado, entre otras cosas, ¿no? Además de eso, el barco. ¿Cuál es el secreto para llevar un snipe a lo más alto, Ángela? Pues influyen mucho las horas que llevas navegando, porque, por ejemplo, los campeonatos en los que somos, pues bueno, pues estamos de media unos 50 barcos, más o menos todo el mundo es capaz de llevar el barco a una velocidad, bueno, pues bien, ¿no? El barco rápido lo puede llevar mucha gente. Es verdad que las condiciones extremas quizás sea donde se puede marcar la diferencia, ¿no? Cuando hay muy poco viento o cuando hay mucho viento, es igual cuando, pues bueno, pues tripulaciones con más experiencia, pues bueno, pues tienen ahí ese punto extra respecto, pues igual un punto extra respecto a la seguridad de hacer las maniobras o bueno, pues no tener a veces con viento, pues tanto, no sé si un poco de miedo respecto a poder volcar y entonces, bueno, pues tienes ese punto más de poder arriesgar.
Y también en flotas así grandes, como es en el Snipe la mayoría de regatas, pues las salidas, las tomadas de boyas, pues bueno, son, digamos, igual, yo empezaría por la salida, que es un punto donde se juega una gran parte de la regata, pues como digo, es un barco lento, entonces si sales mal es muy difícil remontar puestos. Entonces la salida pues juega una parte muy, muy importante de la regata y donde digo, pues igual se puede marcar la diferencia entre la flota, entre los regatistas. Las salidas, que es donde siempre se desatan los nervios de la gente. Sí, los nervios, un poco también, como son salidas muy largas, sí. Pues claro, pues es que decidir bien el lado de la salida, si te confundes, pues ya ahí pues tienes muchos metros que vas retrasado respecto a los que van delante. Y bueno, pues sí es verdad que se forman los nervios porque, pues bueno, pues los barcos están muy juntos, ¿no? Y bueno, pues hay que evitar un poco los choques y intentar salir más rápido que el barco que tienes al lado. Entonces, pues bueno, pues es un momento, la verdad que clave. Sabemos que el Snipe no es clase olímpica. Fue en Elliot en la que conseguiste junto a Tamara Echegoyen y Sofía Toro la medalla de oro en Londres. Dos regatistas con las que además compartiste otros triunfos en esa clase. Sí, la verdad que con Tamara y Sofía pues hicimos muy buen equipo. Hicimos prácticamente solo la campaña y fue como una campaña pues a contrarreloj para poder llegar en 3 años lo mejor preparadas a los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues la verdad es que hicimos eso, pues un buen equipo. Y luego con Sofía, pues yo navegué en 470 la campaña para Tokio. Empezamos de ser equipo en 2012 para los Juegos de Londres. En Río nos preparamos en 470, las dos éramos patronas, y la campaña de Tokio nos juntamos en 470 otra vez. Entonces, bueno, pues con ellas la verdad es que, pues sí, tengo un montón de años competido con ellas y en esa época de Elliot, pues otro de nuestros mejores resultados, que fuimos campeones de Europa en 2011 y bueno, pues es verdad que empezamos como de cero y bueno, pues tuvimos una buena progresión. ¿Y de qué clase estamos hablando? ¿Qué peculiaridades tiene el Elliot que lo define y lo diferencia, por ejemplo, del Snipe, que hemos hablado tanto en esta entrevista? Sí, pues el Elliot es un barco pues en el que vamos 3, se parece, que vamos colgadas de las cintas, por ejemplo, que es un barco también exigente porque tienes que ir colgada de cintas, y bueno, pues las diferencias son bastantes, ¿no? El Elliot es como si fuese un crucero pequeñito, pero muy maniobrable y que funcionaba mucho con los pesos, que también se puede parecer al Snipe, que tienes que trabajar mucho los pesos para hacer las maniobras, pero bueno, la gran diferencia es que el Elliot es un barco que tiene espi simétrico, entonces pues bueno, pues obviamente aunque la ceñida de navegación puede ser parecida, pues la popa pues totalmente diferente, pues eso, pues por el espi se bajaba el foque también, bueno, como un poco si fuese una mezcla como el crucerito más pequeño. Era un barco la verdad que muy rápido y muy maniobrable, y también la maniobra es sencilla, con lo cual para el match race, que se hacían pues maniobras muy rápidas, regatas muy cortas, pues lo facilitaba. Uh-huh. Oye, solo algunos deportistas de élite llegan a los Juegos Olímpicos. Son menos los que se cuelgan una medalla, y los que se la cuelgan de oro ya ni te digo, ¿no? ¿Cómo es la preparación para unos Juegos Olímpicos, Ángela? Pues la verdad es que hoy en día el deporte se ha profesionalizado muchísimo y tienes que dedicar el 100% de tu día a día al deporte. Igual hace 3 años pues era diferente, ¿no? Pero hoy en día, por mucho talento que pueda tener un deportista, pues necesita, aparte de talento, mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo principal de esos 4 años es navegar, y luego el tiempo que tengas libre, pues igual ya para ir a tu casa o descansar un poquito, hacer algún hobby, pero bueno, es verdad que, como digo, el deporte se ha vuelto muy profesional y bueno, pues tienes que dedicar pues mucha parte de tu tiempo. Y pues todo lo que conlleva. Al final, luego la vela no solo es salir al agua a entrenar, también el barco tiene que estar a punto, y somos los propios regatistas los que pues trabajamos en el barco, pues no solo en la puesta a punto de las velas, sino también mirar el material en función de pues el peso o la forma de navegar que tenga cada equipo, pues elige pues unas velas más planas o más embolsadas, el palo lo mismo, más blando, menos blando, pues bueno, pues hay que ir buscando cuál es el material más adecuado para cada tripulación. Y luego pues hay que desarrollar pues esta parte táctica o técnica en las regatas, pues a base de ver, los entrenadores graban un montón de vídeos, entonces cuando llegas del agua tienes que ver esos vídeos. Luego no nos podemos olvidar ni de la parte física ni de la parte mental tampoco, claro, ¿no? Porque bueno, pues obviamente a los juegos los regatistas llegan casi todos preparados técnicamente
muy parecidos y quizás esa parte psicológica pues puede marcar las diferencias. Y bueno, pues me quiere decir que la parte física de gimnasio, los barcos cada vez pues son más exigentes, pues hay condiciones de remo libre muchas veces, pues eso pues hace que sean pues muy exigentes a bordo, son pues 5 días de regata normalmente, entonces pues bueno, pues entrenar y recuperarse, ¿no? Pues el no lesionarse, que también es muy importante hoy en día, y bueno, pues al final el deporte es como un trabajo, tienes que dedicarle pues 8 horas o más. Nosotras pues entrenamos más o menos, solíamos hacer 5 días de agua, 2 de descanso, algo así, pero bueno, y 6 días de físico a la semana. Entonces, bueno, pues se convierte en una rutina muy importante en la que pues hay que estar como lo más centrado posible en dedicarte a los juegos prácticamente esos 4 años. Ya. Bueno, acabas de mencionar una serie de aspectos que vamos a repasar contigo, ¿no? Como es el buen estado del barco, vuestra capacidad física, la compenetración o el estado mental, porque psicológicamente hay que estar muy preparada para aguantar la presión. Son todos ellos factores que influyen a la hora de competir y de obtener el triunfo, ¿no? ¿Hay alguno al que le des tu especial relevancia? Yo lo diría igual, la parte mental creo que es muy importante hoy en día porque, bueno, pues más o menos físicamente si entrenas en el agua, pues las veces que, bueno, pues lo que te cuadre, pues esos 5 días, 6 días a la semana, pues bueno, pues puedes ir ganando ese físico específico en el barco, igual sin tener que hacer tanto gimnasio, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la parte mental hoy en día, pues es muy importante porque el deporte cada vez está más mediatizado, hay gente que está pendiente de ti, pero luego también si no consigues un resultado, igual no tienes esa beca, no vas a poder hacer el año que viene, pues bueno, pues no vas a tener tantas competiciones, con lo cual la presión a la que están sometidos los deportistas por esos resultados, pues obviamente es muy grande, ¿no? Y también las expectativas que se generan, pues imagínate si eres el favorito para ganar una competición y no la consigues, bueno, pues eso puede hacer mella en cada uno de los deportistas. La vela es un deporte porque estás compitiendo 5 días y que no todos los días son las condiciones perfectas para ti. Habrá algún día que tienes poco viento y se te da mal y tienes que salir a competir igual. Entonces, bueno, y que luego es un deporte también que te genera muchas incertidumbres porque no solo depende todo del regatista, pues eso, dependes de la meteo que toque esa semana, depende también de tu material, con lo cual esa gestión de la incertidumbre, esa gestión de no poder controlar todo en el día, esa presión que puedes tener por hacer buenos puestos para conseguir la beca o pues bueno, pues todo esto va sumando y yo creo que hoy en día es una parte que puede marcar mucho la diferencia en los deportistas. Oye, después del entrenamiento, del tiempo que dedicas al entrenamiento a la hora de preparar unos Juegos Olímpicos, de competir en ellos, bueno, el subidón de saberte campeona olímpica cuando te subes a lo más alto del podio debe sentir muy bien eso, ¿no? Sí, la verdad es que me cuesta explicar lo que se siente en lo alto del podio, la verdad es que es difícil explicarlo con palabras, no es como un momento obviamente mágico porque es esa sensación de acabas de cumplir tu sueño. Entonces, y como te decía, al final como que se me pasaron un montón de imágenes por la cabeza de todo lo que habíamos pues eso trabajado para llegar allí y bueno, aparte del cansancio, pero nosotros estuvimos compitiendo 15 días, la verdad es que esa sensación de cumplir un sueño, ¿no? Y la verdad es como que no nos lo creíamos, porque además llegas a navegar, es muy rápido la entrega de medallas, entrevistas, como que de repente empieza pues todo súper acelerado y parece que no te tienes como que pellizcarte a ver si es realidad o no. Entonces, bueno, es muy difícil explicarlo con palabras, pero es el momento de cumplir un sueño, pues es algo mágico. Claro. ¿Te gusta navegar en crucero? Porque hemos hablado de vela ligera en todo momento. Bueno, no serías la primera persona que navegando en vela ligera se aburre en un crucero. Ahí está Pepe Palacio, que así nos lo confesó en este podcast, ¿no? En alguna ocasión. Sí, la verdad es que yo soy mucho más de vela ligera. Obviamente me gusta también navegar en crucero, pero como que en crucero las cosas son como un poquito más lentas y bueno, pues ya no tienes tantas responsabilidades, ¿no? Porque cada uno como se encarga de pues o de una vela o de algo muy concreto. Es verdad que quizás no sea como tan, bueno, pues no sé, tan rápido como la vela ligera y tan intenso. Pero sí, obviamente sí que me gusta navegar en crucero, vamos, pero si tengo que elegir a día de hoy, pues obviamente prefiero la vela ligera. Y ya para terminar, Ángela, ¿hay retos próximos, cerca? ¿Qué te planteas en el corto plazo?
Pues ahora justo, terminó la temporada en el Puente de la Constitución, o sea que ahora estamos de descanso más o menos hasta febrero, que es un momento, también un poco para descansar un poquito del agua y para aprovechar cómo pasa la temporada físicamente, que luego pues igual no tenemos tanto tiempo, hacer un poco de esa preparación física para llegar bien preparadas a febrero, que es cuando empezamos las regatas. Y el gran reto del año que viene, tenemos mundial en agosto en Cascais, que tenemos que conseguir la clasificación, que todavía no la tenemos conseguida al 100%. Entonces, pues desde febrero a junio, entre las pruebas del circuito nacional y la Copa de España, pues tener que hacer buenos resultados y conseguir los puntos suficientes para conseguir esa clasificación. Así que ahora por el momento, pues eso, descansar, prepararme físicamente y en febrero pues empezar la temporada, que espero que en agosto llegue ese máximo reto en Cascais, en Portugal, y pues poder ir clasificarme a otro mundial de sniper. Bueno, este es el último podcast que grabamos este año. Que sepas que por fin hemos hablado con una mujer. Ha sido la primera, Ángela. Pues espero que sea la primera de muchas. Espero que cada vez haya más mujeres y pues gracias por la entrevista y pues hablar de mi pasión, de nuestra pasión, que es el mar. Ha sido un verdadero placer. Mucho éxito en tus proyectos futuros y aquí estamos para que nos los cuentes, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. En A Son de Mar, historias del museo. Nos embarga la Navidad y nos anima a sacar el niño que llevamos dentro, imaginando la risa de Papá Noel a la espera de la llegada de sus majestades los Reyes Magos dentro de unas semanas. Porque seguimos siendo niños, hablamos de juguetes, de unos juguetes muy especiales, los que expone el Museo Marítimo de Asturias y que algún día hicieron vivir aventuras extraordinarias a los niños que los poseyeron. José Ramón García, director, muy buenas. Hola, buenos días. Oye, confiésate con nosotros, anda, ¿alguno de los juguetes que exponéis en el museo fue tuyo? No. Oye, déjame pensar. No. Vale. No, lo digo porque es que hay auténticas maravillas en el museo, ¿eh? Sí, y si no tengo ninguno mío es porque el juguete de mar, ¿sí?, o de mar y de playa, como tenemos nosotros, no es un juguete abundante, ¿eh? Ya. No es abundante. Comparado, por ejemplo, con el tema trenes, que es infinito, ¿no? Los barcos no son muy vistos en tiendas de juguetes. Y ahí tenemos una buena colección, más meritoria por eso, ¿sí? Sí, es verdad. Mira, yo fui de los que construyó barcos con Tente, la marca española ya desaparecida. Y hombre, muy buena. Muy buena, sí, sin duda. Y además exploré el fondo marino con algún submarinista Madelman, para quienes desde niño hayan sentido, ¿no?, fascinación por el mar. Como tú dices, este tipo de juguetes no era muy abundante y de alguna forma pues era la puerta de entrada, ¿no?, a todo un mundo maravilloso. Sí. Allí tenemos de todo tipo. Es decir, empezamos por los de tiempos históricos, cuando no había nada, ¿no? Ni plástico, ni hojalata siquiera. Y entonces algún padre seguramente mañoso hacía un barcuco, un submarino, un destructor, muy tosco, muy tosco. Sí. Pintados en gris generalmente. Y tenemos unos cuantos que tienen mucho mérito porque esos son piezas únicas, ¿no? Les hizo un artesano y no repitió. Claro. Entonces eso tiene su valor. Feos, hay que, un querido de hoy ve aquello y tira para atrás. Bueno. Después vino una época en España gloriosa, de los años 50 y 60 del siglo XX. España fue potencia juguetera. Fue aquella invasión de hojalata en Alicante y concretamente en Ibi. Bueno, era como churros. Los barcos que entonces hacían de hojalata y con cuerda. Y unas ruedas, naturalmente, de modo que, dando la cuerda, que era que ese recurso antes del espiles, pues los barcos caminaban por una superficie. Eso los de hojalata. Sí. Y de aquellos, y de Ibi para allá, Rigo y compañía, evolucionaron luego, cuando vino el plástico, ya la invasión de todo tipo de barcos, primero, vamos a decir, que flotaban y luego que navegaban, porque ya fue la época de la pila. Se incorporaban pilas y entonces empezaron a navegar ellos solos, luego dirigidos, luego por radio. Bueno, ahí se abrió ya la época más brillante de la juguetería. Yo fíjate, llegué a tener un submarino
que vamos, navegaba perfectamente. Y lo perdí en la playa de Peña María, hombre, que tú conocerás. Allí me quedó. Empezó a sumergirse y se metió entre un par de rocas y lo llegué a perder. Recuerdo aquel submarino con mucho cariño, fíjate, porque ¿Y eras muy crío entonces? Lo disfruté mucho. Pues fíjate, yo tendría 9, 10 años. Sí. Y lo disfruté muchísimo. Hay que ver. Sí, porque los barcos son más versátiles. Sí. Puedes jugar con ellos, lo que tú dices. Un submarino, pues se submerge y tal. Otros naveguen a radiocontrol, eso ya no digamos, ¿no? Sí. Eso generalmente son adultos. Bueno, ahora no, ahora ya hay para todos, también para críos. Ya. Y luego hay el tema ya de los, vamos a decir, muñecos tipo Madelman, Hyperman y ahora Playmobil, que eso ya hay maravillas de todo tipo. Incluso tenemos una pieza que es realmente una pieza excepcional, que es propulsado a vapor. ¿Qué? Es decir, lleva un motorín que quema alcohol y el alcohol mueve los émbolos y vapor. Es decir, años 30 del siglo XX. Joder. Es una joya. Y eso solamente lo puede hacer, bueno, pues un mecánico muy, muy, muy curioso. Desde luego. Vamos, que hay de todo, sí. Desde luego. Y estamos hablando de una industria en los años 30 en la que no se hacían juguetes en cadena como lo podamos entender ahora. Era artesanía pura y dura. Sí, en cadena se empezó ya con la hojalata, claro. En los años 40, que tiene una conexión con los helados. Es una derivación de los heladeros de Alicante. Y luego ahí sí empezó la producción masiva de hojalata. Y luego en plástico mucho más, claro. Y ya cuando vino la televisión, eso se multiplicó. Pero aún así, el barco quedó atrás. No era tan abundante como, por ejemplo, lo que dice, trenes, camiones, muñecas. Eso era infinito. El barco era un juguete muy poco común, sí. Es verdad. Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Hemos comentado que tenéis auténticas reliquias, juguetes maravillosos que desde luego no estaban al alcance de cualquiera, José Ramón. No, el juguete realmente era caro, siempre quedaba. Vamos a ver, yo estoy convencido de que nunca un rapacín tuvo un trauma por no poder tener un juguete, porque si no lo podía comprar, lo hacía él o el padre. Allí tenemos también prototipos hechos por un marinero, sí, de una boya de corcho, dado el perfil del casco, un palo y un trapo, una vela, y punto. Y venga, y a navegar. Y navegaba, claro. El corcho flotaba, ¿no? Los recursos siempre fueron muy versátiles y los puede hacer cualquiera. Si no se compraba, yo creo que se hacía así. Hay de todo, vamos. Sí. Y luego ya, ahora claro, la maravilla esta de Playmobil, que puedes hacer ya no un barco, ya haces películas o guiones, que si piratas, que si descubrimientos, que si salvamento marítimo, Cruz Roja, bueno, ahora hay de todo ya, claro. Bueno, un clásico de Playmobil es el barco pirata, que vosotros también tenéis alguna reproducción, pues ¿no? Sí. En el museo. Pues sí, también, sí. Sí. Tuvo varios barcos piratas. Y bueno, piratería lo que quieras, ¿no? Piratas, antipiratas, todo, sí. Ya somos muy mayores, José Ramón. Echamos de menos aquellos tiempos en los que uno interactuaba, digamos, con el material, ¿no? Cogía el barco, sí, lo ponía a flote, sí. ¿verdad? Sí. Sí, se tuneaba, como se dice ahora. Sí. No era un juguete estático, aunque lleve piles o se mueva, era manipulable, ¿no? Y luego, como realmente rompían, pues el final era infinito, porque después de un barco que si faltaban las ruedas, pues ponía otra cosa, o claro. Siempre había paños. El reciclaje era obligado, no había recambios, entonces había que estirar lo más posible. Y ciertamente quien tenga edad allí se va a ver representado, de todo tipo. Sí. Los más jóvenes porque ven allí los Playmobil, y los menos jóvenes por el Hyperman o el Madelman, y luego otros ya los de el plástico, ¿no? Incluso canés muy kit, muy cursis, ¿no? Sí. Con niñas a bordo y esas cosas, bueno. Sí. Bueno, los tiempos evolucionan, eso es una evidencia, eso está ahí. Eso no hay ninguna duda, sí. Desde luego que sí. Y luego está el barco de guerra, que también se presta mucho, porque hay coleccionistas, el barco de plomo, como los soldaditos, que eso claro, ya entramos en otro campo, ¿no? Claro, con la evolución de los tiempos, uno siempre maneja la imaginación, digamos que de forma distinta, ¿no? No es lo mismo echar a volar la imaginación con el barco pirata de Playmobil, por ejemplo, que hacerlo con un corcho
un palo que asemeja el mástil y un trapo que parece la vela. Y la imaginación pone todo lo demás, efectivamente. Sí. Cuanto más simple y más antiguo, yo creo que era más versátil y más obligaba más a pensar y a estirar el guión del juego. Ahora hay que dar un paso más allá. Hay que buscar alguna réplica de PlayStation o alguna maquinilla de estas con las que juegan los chavales ahora, José Ramón. Sí. Mira, eso lo tenemos fuera todavía, ¿eh? Sí. Claro, eso es el problema del museo. Pues nuestro problema es ese, que el tiempo pasa y entonces la pesca, los barcos cambian, en la marina mercante los barcos cambian, en la armada cambian, todo cambia y en un momento que no hay espacio, ¿no? Si te quieres poner al día es una tarea muy difícil. Y nosotros realmente estamos llegando al colapso. En sentido espacial estamos muy próximos al colapso. No va a haber forma ya de crecer. Porque... Hombre, siempre queda retirar una cosa y poner otra, que es el recurso que hacemos ahora. Ahora que hablamos de esto, nunca hemos mencionado los fondos que tenéis en el museo, que entiendo que son extraordinarios. Tendréis un montón de piezas en exponer, claro. Sí, tenemos un par de almacenes grandes, repletos, uno de pesca, otro de instrumentos de navegación, y luego hay muchas maquetas. Yo, sinceramente, creo que podríamos hacer casi otro museo, ¿eh? Claro. Hay mucho guardado. Los almacenes, y además, a veces, selectivamente, algún visitante pasa a verlo porque la exposición permanente está muy guapa y tal, pero el almacén siempre tiene un morbo. Primero, tiene la puerta cerrada, lo cual dirá que habla detrás. Segundo, abres y como está todo realmente no amontonado en el sentido estricto de la palabra, pero muy junto, con etiquetas colgando con la reseña, el número y tal, pues tiene el aliciente de la tienda de antigüedades, que hay tanto que no sabes dónde vas a fijar la vista, ¿no? Ya. La exposición permanente está ordenada, pero el almacén tiene otro tipo de orden. Y entonces, por ejemplo, hay una zona donde están, los tangartes, pues hay 15 tangartes, todos distintos. Donde están les boyes, pues hay 300 boyes. No les hay en la exposición permanente. Ya. Bueno, pues... Y como eso todos, ¿eh? Pues tomamos nota Otro día entramos a los almacenes. Exactamente, eso te iba a decir. Siempre abrimos las vitrinas del museo, pero mira, otro día entramos en los almacenes y nos cuentas alguna de las piezas que tengáis por ahí. José Ramón, terminamos el año, hoy es el último programa. Te agradecemos muchísimo la compañía de que nos has hecho y que nos seguirás haciendo, si Dios quiere, en los próximos programas, y te deseamos, por supuesto, una feliz Navidad. Bueno, lo mismo digo, y bueno, tú eres consciente, y yo creo que lo haces por eso, de que este tipo de grabaciones tienen una caducidad, es decir, no somos eternos. No. Entonces, es ahora cuando hay que explicar cómo funciona un palangre de palometa, así es, porque dentro de 20 años no va a haber ni quien lo utilice, ni quien lo vio utilizar, ni quien oyó cómo se utilizaba, que es mi caso. Así es. Entonces, la función tuya, yo me parece claramente de descubrirse, ¿eh? Y tú lo sabes, además, ¿sí o no? Pues sí, así es. Muchas gracias, José Ramón, por tus palabras. Claro. Oye, y el que nos escuche dentro de unos años, así por casualidad, que encuentre el podcast, dirá, ¿de qué hablan estos chiflaos? Pero bueno. Claro, es que esto queda, coño, esto queda. Es como las exposiciones temporales. Siempre hay que hacer un catálogo porque es lo que permanece. Y esto tuyo realmente va a quedar. Va a quedar. Yo no creo que los medios de reproducción sean tan brutales que alguno quedará y esto va a quedar. Esperemos que así sea. Un abrazo, José Ramón. De momento, feliz año, ¿verdad? Así es. Feliz año y disfruta de estos días. Un abrazo. Lo mismo digo, un abrazo. Adiós. Adiós. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era en montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación.
Su origen no está muy claro. Como tantas otras cosas, se cree que fueron los chinos los primeros en utilizarla más allá del 2600 a.C., ahí es nada, y que los árabes se encargaron de darla a conocer a través de sus rutas comerciales. Hablamos de la brújula, elemento que a bordo de un barco pasa a llamarse compás y que junto a una tabla de desvío son de gran ayuda a la hora de conocer nuestra posición y la derrota a seguir en caso de una avería eléctrica que nos deje, por ejemplo, sin GPS. Roberto Álvarez Bucetas, muy buenas. Hola Jorge, buenos días. Hablemos del compás, tan imprescindible a bordo como cada vez menos utilizado, ¿no? Sí, la verdad es que con toda la electrónica actual, pues la verdad es que el compás y la aguja náutica, también conocida, pues se utiliza cada vez menos. Pero bueno, es un elemento imprescindible dentro de lo que es la navegación. Cualquiera de estos equipos electrónicos puede fallar y tendremos que recurrir a lo que es la aguja náutica, ¿no? Desde luego que sí. Oye, ¿de qué partes consta la aguja náutica o el compás? Bueno, lo que es el compás o aguja náutica tradicional, podemos decir que no deja de ser un imán que se va a orientar en función de las propiedades magnéticas que tiene la superficie terrestre al campo magnético terrestre, ¿no? A líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Entonces, al final va a ser pues una rosa de maniobra sobre la cual van a ir dispuestos un imán, dos imanes, una serie de imanes sobre esa aguja, y esa aguja, o esa rosa mejor dicho, va a descansar sobre un elemento que le va a permitir girar libremente para permitirle orientarse al campo magnético terrestre, ¿no? Los elementos que pueden componer, bueno, pues esa rosa va a tener un punto de apoyo que se conoce como chapitel, y el punto de donde va a descansar esa rosa se conoce como estilo, ¿no? Todo esto va alojado en un recipiente. Ese recipiente recibe el nombre de mortero, el cual siempre suelen ser agujas húmedas que va con algún líquido, suele ser el agua con algún anticongelante como pueda ser alcohol o glicerina, y ese líquido le va a permitir un poco que amortigue un poco el movimiento de la aguja, que sea más suave, ¿no? Pues ese mortero, después estamos hablando de una aguja magistral que llevan los barcos mercantes o los barcos clásicos, estamos incluso acostumbrados a ver por ahí en cuestiones de decoración, va montada sobre una suspensión cardan y va alojada dentro de lo que es un mueble, un armario, un soporte, que es lo que se conoce como la bitácora, ¿vale? Y esa bitácora y ese mortero va recubierto, tapado, protegido de la intemperie por lo que se denomina un cubichete, y eso sería una aguja magistral, los elementos más importantes de esa aguja magistral. Oye, no todos los compases son iguales, no es lo mismo, los que vemos montados en la bitácora de un barco mercante, por ejemplo, que los que podemos llevar a bordo empotrados en alguno de los mamparos de nuestro velero, ¿no? Sí, la verdad es que, los elementos siguen siendo los mismos. Sí. Lo único que cambia un poco va a ser un poco las dimensiones de esa aguja, pero en barcos de recreo normalmente vamos a tener compases de mamparo que basan empotrados lo que sería en la propia estructura del propio buque, del propio barco, o montados sobre un estribo, que los podemos encontrar en los barcos de motor. Normalmente suelen tener un pequeño estribo y va montado sobre ese estribo, que les permite también, es importante que pueda mantener la horizontal, ¿no? En el caso de que el barco escore o tenga cabezadas, que siempre mantenga la horizontal, lo vas a conseguir con la propia rosa, o incluso si va montado con un estribo, a veces pues el propio estribo le permite tener esa suspensión. En las magistrales se llama la suspensión cardan, para que permita mantener esa horizontal. Oye, te voy a pedir algo yo creo que muy complicado, Roberto. A ver si resumimos cómo utilizar el compás y los datos que recibimos por medio de la tabla de desvíos y cómo llevar todos esos datos a la carta. ¿Cómo trabajamos con el compás? Bueno, el compás va a tener una serie de errores, ¿no? Porque vamos a partir de la base de que utilizando propiedades de la superficie terrestre que se comportan como un imán, sí, pues la aguja náutica se va a orientar a lo que es el norte magnético, al campo magnético terrestre. Ese norte magnético no coincide con el norte geográfico. Hay un pequeño error, un pequeño ángulo ahí que se conoce como declinación magnética, ¿vale? Esa declinación magnética viene referida en la carta, en la zona de navegación en la que estemos. Va a indicarnos ese valor de esa declinación magnética, y también cambia con la fecha, porque el campo magnético terrestre no es estático, va cambiando con el tiempo. Eso es un pequeño error, la declinación magnética. Y después, a bordo del barco tenemos un magnetismo propio del barco. ¿Por qué? Porque, tenemos otro magnetismo accidental dentro del barco. Yo en el barco tengo algunos
otros elementos electrónicos que tienen su propio magnetismo, conductores eléctricos, acero que tiene magnetismo, pues ese magnetismo que yo tengo en el propio barco va a afectar a la lectura de la aguja. Entonces la aguja realmente tiene que orientarse al norte magnético, pero se va a orientar a un norte, llamamos norte de la aguja, ¿no? Ese pequeño error, ese pequeño ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte de la aguja se conoce como desvío, que viene referido en una tablilla de desvío que es propia de cada barco, ¿vale? Esas tablillas de desvíos en los barcos de recreo, aunque se parezca mentira, hay que tenerlas actualizadas, hay que tenerlas al día. Sí. Es obligatorio, los barcos que estén en zona de navegación 1 y 2, que tengan esa tablilla de desvíos y que se debe actualizar cada cinco años. Esa tablilla de desvíos hay que calcularla, por detectar errores que pueda tener el propio compás, porque un golpe que se haya producido, algún magnetismo importante que haya sufrido el barco puede afectar a la lectura de la aguja y al corregir y a calcular los desvíos podemos detectar esos errores, ¿no? Pero en la actualidad se utilizan compases, agujas náuticas electrónicas. Se empezó inicialmente con lo que eran los flux gate, que era un elemento que unas bobinas que leían el campo magnético terrestre y lo presentaban en forma digital. Se utilizaban pilotos automáticos y otros elementos que necesitábamos tener el rumbo, un radar, por poner un ejemplo, era el flux gate. Después en barcos mercantes llevaban agujas giroscópicas, llevaban una aguja que tenía un giróscopo de 3 grados de libertad y que se orientaba al campo no al campo magnético terrestre, se orientaba a lo que sería la vertical, el meridiano terrestre, con lo cual nos daba nortes verdaderos y teníamos con esos compases, agujas giroscópicas en ese caso, teníamos referencias al norte verdadero, referencias buenas. Y en la actualidad lo que se utiliza son compases con antenas GPS. Con 2 antenas GPS, ese compás nos va a dar el rumbo. Y tienen precisiones, hay marcas y fabricantes que te dan precisiones casi hasta medio grado, sí, con esos compases que podemos llevar dentro de lo que son, digamos, compases electrónicos en la actualidad. Pero la aguja estamos obligados a tenerla y tenemos que tenerla, corregida y saber que está dando lecturas correctas con su tablilla de desvíos y estamos obligados a tenerlo y hay que utilizar el compás. Hay que utilizar el compás y normalmente se gobierna por un compás de aguja, puedes tener algo de electrónica, pero ese compás de aguja es siempre una referencia para saber que va todo bien. Sí, porque a veces cometemos el error de pensar que el GPS excluye el uso del compás y al contrario, pueden ser instrumentos compatibles, ¿no? Perfectamente. Sí, tienen que ser perfectamente compatibles, pero un barco de vela, estamos hablando normalmente, suele tener ya su electrónica, es un barco ya un cierto que se utilice para el tema de competición, de regatas, y va a tener mucha electrónica y te vas fiando por los displays, por las pantallas, por los jumbos que tienes en la base del palo y te fías de la electrónica. Pero por el rabillo del ojo, echándole un vistazo al compás, a la aguja náutica, para saber que todo marcha bien. Sin embargo, parece que últimamente hay como una especie de movimiento, ¿no? Cada vez se encuentran más personas que quieren navegar a la vieja usanza, ¿no? Siempre con la electrónica al lado para poder echarle mano, ¿no? Pero calcular el rumbo en las cartas, utilizar correctamente el sextante, parece que todo eso vuelve otra vez a ponerse un poco de moda. Sí, ¿no? Los métodos de navegación tradicionales, los métodos de navegación clásicos, cada vez se ven más incluso oferta formativa, incluso relativa a ese tema, y navegación sin electrónica, navegación a lo que sería navegación astronómica, navegación utilizando, compases de marcar, para tomar referencias a tierra, demoras, y todo eso cada vez se está utilizando porque, eso no se debe perder. Yo considero que no se debe perder, porque para entender lo otro, si no conoces la base, es imposible que puedas conocer cualquier navegación electrónica, cualquier carta electrónica, si no tienes unos principios básicos de navegación costera o de navegación astronómica. Después va a ser difícil que puedas entender todo lo que te puedas encontrar en una electrónica que pueda llevar un barco actual, ¿no? Por supuesto que sí. Oye, y la satisfacción que supone, llegar a un punto después de haber navegado sin el apoyo de la electrónica, ¿eh? Eso siempre por supuesto. Hace no mucho tiempo, no estamos hablando de 100 o 200 años, de un siglo, 2 siglos. Claro. Hace 30 años había barcos mercantes que todavía estaban navegando con sextante y era el único instrumento que tenían a bordo era el sextante y su aguja náutica o su giroscópica, cada una giroscópica tenían,
te dio navegado en barcos en que recalabas con ese instante. Y si llevabas 2 o 3 días sin observar, pues bueno, ya tenías algún problemilla, tenías que navegar por estima, y entonces era muy importante para esos barcos que tuvieras la tablilla de desvíos perfectamente compensada la aguja, porque la navegación por estima, 2 días navegando por estima, pues bueno, los datos que tengas de la aguja tienen que ser buenos si quieres tener una estima buena, ¿no? Por eso te estoy diciendo que todas esas cosas parece que estamos hablando de hace mucho tiempo, de hace siglos, pero no, fue hace poco tiempo. Los barcos todavía utilizaban estos elementos que ahora parecen casi como elementos de navegación clásicos, como elementos para la navegación, para situarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí los minutos que hemos reservado para hablar, siempre con una charla interesante, la que mantenemos con Roberto Álvarez Bucetas. Gracias, Roberto, por la compañía de todos estos meses. Nos seguiremos escuchando el año próximo, si te parece. ¡Feliz Navidad! Perfecto, y gracias a vosotros igualmente. Hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Te recuerdo que si te han gustado los contenidos puedes compartirlos con todos aquellos a quienes puedan interesarles tanto como a ti. Volvemos a escucharnos en el mes de enero. Nos tomamos el descanso navideño, no sin antes desearos dejar atrás el próximo año las procelosas aguas pandémicas, encontrando mejores vientos. A 23 de diciembre de 2021, feliz Navidad y buena proa para 2022. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.